me siento muy honrado de tenerle aquí. Pastor Huerta, tome todo el tiempo necesario, toda la libertad y lo que el Señor pone en su corazón para este pueblo aquí en Pedernales, Ecuador. Amén. Gracias, pastor. Y es para mí un privilegio y un honor estar con ustedes compartiendo de la alabanza al Señor y también compartiendo de este tiempo con ustedes en adoración y también en alabanza. Antes de seguir más adelante, yo siento hacer algo con todos los hermanos que están presentes. Si pudiéramos levantar una alabanza al Señor, así con nuestros corazones, con nuestras voces, como dice el libro de Apocalipsis, que de cada tribu, de cada nación, clamaban al Señor y daban gloria. Qué bonito sería que aún desde Illinois, desde Pedernales, desde Santo Domingo, se levantaran voces en adoración a Dios. Yo quisiera que este momento tomáramos solamente un minutito y levantáramos nuestras manos al cielo y todos diéramos gloria y honra a Dios. ¿Podemos hacer eso, hermano? Amén. Vamos a hacerlo. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, te damos honra y gloria, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores. Exaltamos tu nombre, alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú mismo es el que nos has rescatado, nos has liberado del fango de la inmundicia y nos has puesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Te bendecimos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho a favor nuestro. Nos has colmado de bendición sobremanera. Te damos la honra y la gloria a ti. Bendecimos tu nombre. Tu pueblo te da honra y gloria esta noche. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces esta noche pues Dios ha puesto una palabra en mi corazón y quiero compartirla. Quiero leer del libro de Josué, del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, capítulo 3 del libro de Josué, y dice así su palabra, Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya a distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y luego, moviéndome hasta el versículo 11, dice así: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Amén. Esta noche, hermanos, me parece que este capítulo nos presenta una enseñanza, unas instrucciones que nos dan esperanza en tiempos de incertidumbre. Y ahí mismo en el capítulo 3 nos dice: no has pasado de esta manera antes.
O sea que están a punto de cruzar el río Jordán. En un día, escuchen, en un día, todo en la vida de los israelitas estaba a punto de cambiar. O sea, hasta este momento eran nómadas deambulantes por el desierto. O sea que no tenían un lugar seguro de residencia. Su suministro de alimentos era maná que caía del cielo. Fueron guiados por una columna de nube y por la noche una columna de fuego. Y durante 40 años fue la misma comida y la misma rutina. Ahora llegan a un lugar en sus vidas cuando Dios dice, es hora de un cambio. Es hora de que entres en mis propósitos. Ahora es el momento de tomar la tierra que te he dado para habitar. Ya no comerás maná, comerás el bien de la tierra. Pero habrá algunas batallas para pelear. Estaré contigo, te daré la victoria. Pero tendrás que enfrentar al enemigo y tomar la tierra. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Josué 3, que durante 3 días acamparon antes de cruzar en un sitio que se llama Sitín, o otros dicen arboleda de acacias. Pero en ese momento el río estaba en etapa de inundación. No había forma de cruzar. Escúcheme bien, no había forma de cruzar. Quizá entre ellos, quizá había algunos que pensaban que eran ingenieros y que podían hacer un puente. ¡Ja! ¿Se imaginan? Bueno, pero y quizá otros decían, no, pues si podemos elaborar o arreglar un instrumento o una nave que nos ayude a cruzar, pero no. Eso no fue la instrucción de Dios, sino que les dijo que acamparan 3 días. Escúcheme, 3 días estuvieron viendo el río bravísimo, porque era etapa de inundación. Dios los llevó allí a propósito, para que vieran el río Jordán que se desbordaba completamente. Era un panorama ilustrado. Les decía, es imposible cruzar el río durante esta etapa de inundación. Y Dios los llevó allí para que supieran que es Dios y solo Dios podía abrir el camino para que pudieran ellos mismos cruzar. Era un momento significativo. No solo era un momento de planificación y preparación y ver que tenían las raciones para pasar y comida y esto y lo otro, porque era un gran grupo de gente, ¿no? Pero imagínense, Dios ocupó este sitio de Sitín, al borde del Jordán. 3 días lo ocupó para prepararlos para cruzar el río Jordán. Primero, vean lo que dice la palabra de Dios en Josué 3. Vino una palabra profética para el líder Josué. O sea que había un cambio de líder, de liderazgo. Moisés ya no estaba y ahora era Josué. Entonces, Jehová preparó una palabra profética personal para Josué. Escuchen, Josué 3:7. Dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vean lo que acontece aquí, hermanos. O sea que hay en este cuadro un cambio de líder, hay un cambio de temporada, pero también, así como hay un cambio de líder, también viene una unción fresca
sobre el líder que Dios ha escogido, porque Dios conoce que esta es una época, Dios conoce que es una temporada que no se ha visto, y por eso dice, no has pasado de esta manera antes, y por eso hay una unción especial sobre Josué. Escuche, desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. O sea que hay una unción en ti, Josué, desde este día en adelante, para que tú puedas hacer al pueblo, mi pueblo, cruzar ese río tan imposible. Y para mí es una palabra de consuelo. No solo fue una palabra profética para el líder, sino para el pueblo. Vamos a ver, Josué 3, miren lo que dice al pueblo. Dios le dice a Josué, dile al pueblo estas palabras. Escuchen, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros el cananeo, el geteo, el heveo, el fereceo, el gergeseo, el amorreo y el jebuseo. O sea, ¿qué es lo que está diciéndole ahí con esas palabras? Palabra profética al pueblo, primero a Josué y luego al pueblo. La palabra para el pueblo le dice, anímense, porque en esto, en el cruce milagroso de Jordán, cuando ustedes mismos vean que el río se va a amontonar lejos de ustedes para que ustedes pasen en seco, van a entender que así como los hago pasar en seco milagrosamente, no hay ni una nación que puede darles guerra a ustedes, porque yo voy adelante y yo voy a derribar a todas las naciones que están allí. ¡Gloria a Dios! Entonces vamos a ver, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Miren. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios, que se les dieron 3 directivas para la entrada de esta nueva temporada y la conquista de una nueva tierra. Y quiero compartir eso porque creo que estas directivas nos pueden ayudar durante esta crisis que estamos pasando con COVID-19, o que le dicen coronavirus, ¿no? Pero pienso que estas 3 directivas nos pueden ayudar. Primero, miren lo que dice la palabra de Dios. Las instrucciones, la primera directiva, dice así la palabra de Dios. Josué 3, versículos 3 y 4. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Era el arca del pacto. Escuchen bien lo que sucede aquí. En antes el pueblo sabía dirigirse porque seguían la columna de nube. Cuando la columna se levantaba y empezaba a moverse, el pueblo de Dios marchaba, desfilaba atrás de la nube. Pero ahora están en una nueva etapa. Y Jehová le dice a Josué, ya no van a seguir la nube, ya no van a seguir la columna de fuego. Ahora quiero que sigan el arca. Y escuchen bien, el arca del pacto representa la presencia de Dios. En Éxodo 25, Dios le dijo a Moisés que hiciera esta arca. Era un simple cofre de madera, poquito más de 1 metro de largo. Medía 78 centímetros de ancho, 68 centímetros de alto. En la tapa había un querubín dorado a un extremo
inclinándose hasta el centro, y al otro extremo había otro querubín, y en medio había un lugar que se llamaba el propiciatorio, y allí residía la presencia del Dios vivo. Entonces esta arca representaba la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Le dice Dios a Josué: ya no sigan la columna de nube, ahora sigan el arca, sigan mi presencia. Y vamos a ver qué había en el arca. Primero, había las tablas de piedra en las cuales Dios mismo escribió los 10 mandamientos. Esto significa un deseo de Dios tener relación con su pueblo. Había una olla de maná. Esto significa la provisión por 40 años. Dios proveó por su pueblo. No les faltó nada durante esa época en el desierto. ¿Qué más había? Una cosa más. La vara de Aarón. La vara de Aarón. Era un palo seco nada más. Pero escúcheme. Aún así estaba en el arca por una razón. Porque en ocasión esa vara que estaba seca no había ni señas de vida. Dice que resultó con hojas y almendras. Imagínese. Ese es Dios, que dice: yo puedo usar mi poder milagrosamente cuando yo quiera y en donde yo quiera. Entonces ahí estaban las tablas, la olla de maná y la vara de Aarón, que quiere decir que no hay imposible con Dios, que Dios siempre va a proveer para su pueblo y que Dios tiene un deseo de relacionarse con usted y conmigo. Gloria al Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, dice también que debían de mantenerse a una distancia de 2000 codos. Eso es como 3/4 de un kilómetro. Y hay razón para esto, porque era bien importante. Imagínense 2 millones de personas siguiendo este cofre. No se podía ver si la gente se amontonaba alrededor, se acercaba demasiado. Imagínense si se apiñaban allí, sería imposible para otros ver cómo vamos a caminar y en dónde, cómo nos vamos a dirigir. Tienen que ver el arca. Entonces, por eso les decía, no se acerquen. Mantengan la distancia, 2000 codos, o sea, casi 1 kilómetro. Entonces dice que había alrededor de 2 millones de personas allí. Y con referencia de esto que estamos pasando, de la crisis del coronavirus, la gente ahorita pregunta: ¿cuál será la nueva normalidad? ¿Cómo podemos superar esto? ¿Qué medicamentos se pueden emplear? ¿Y qué tan pronto podemos recibir una vacuna? Cosas que todavía no se pueden contestar. Pero sí tenemos una instrucción. La primera instrucción que el Señor le dio a Josué: sigue el arca. Sigue el arca. Puede haber coronavirus. Puede haber pandemias. Puede haber plagas por allá, pero dice el Señor: sigue el arca y todo va a estar muy bien. Y miren, hay que estar, escúchenme, hay que estar con nuestra mirada en el Señor Jesús. No irnos a la derecha, no irnos a la izquierda, no descarriarnos por esto o por lo otro. Hay que estar con los ojos puestos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice el autor de Hebreos 12:2. Hebreos 12:2.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay que estar con los ojos puestos en el Señor. Hebreos 11:27. Escuche la palabra de Dios. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, ese es Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahí está la palabra. ¿Qué nos dice el Señor esta noche? Sigue el arca. Pon tu mirada en mi presencia. No te hagas a un lado. No te hagas a otro lado. Sígueme nomás. Sigue el arca y vas a estar muy bien. Amén. Contra viento y marea, Dios verá que pases a una nueva temporada, pero hay que hacerlo en sus términos. Contra viento y marea, Dios verá que pases a una nueva temporada, pero debes hacerlo en sus términos. Esa es la primera directiva. Imagínense, el pueblo de Dios, en ese entonces, viendo el río que se desbordaba, entonces viene la instrucción y Josué les dice, primera cosa, sigan el arca. ¿No saben qué hacer? Ya no sigan la nube, sigan el arca y van a estar muy bien. El segundo directivo es este, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En otras palabras, Dios está a punto de hacer algo que nunca se había visto. Está a punto de moverse de una manera maravillosa y poderosa en medio de ese pueblo. Y esta noche te pregunto, ¿te preparas tú para eso? Para este cruce que Dios tiene delante de ti, porque estamos pasando a otra temporada, queridos. Estamos pasando a otra temporada. ¿Harás los preparativos que Dios requiere? Este es un mando en blanco. Santificaos. La consagración es más que ir a la iglesia. Es más que guardar los 10 mandamientos. Es más que diezmar o traer una ofrenda, o decir una oración, o levantar las manos en adoración. Todo eso es bueno, pero la consagración es aún un poco más allá. La consagración significa olvidarse de uno mismo y poner a Jesús como Señor de su vida, como cantábamos ahorita. Yo quiero más de ti. Y es cierto, la consagración es darle a Dios la última palabra, darle a Dios poder de veto en la vida, y para nosotros es rendirnos todo a Él y para Él, para que Él sea el supremo, Él sea la prioridad, Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Esa es consagración. Escuchen a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Miren lo que dice el mismo apóstol en Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12.
la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es consagración. Y finalmente en el Antiguo Testamento hay un versículo que lo pone en forma céntrica. Ezequiel 36:26. Dice así la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria a Dios. Y escuchen bien, hermanos, un verdadero cambio de corazón en nosotros prepara el panorama para que Dios haga cosas increíbles. Cuando Dios cambia nuestro pensar, cuando Dios cambia nuestros ideales, cuando Dios cambia nuestro corazón en completo y lo transforma, somos otra persona. Venimos a ser un instrumento en sus manos para redimir a otros que necesitan salvación, que necesitan sanidad, que necesitan consuelo, que necesitan pues ser levantados y que necesitan ser confortados. Y eso sucede cuando nosotros nos rendimos a Él. ¿Pueden decir amén? Amén. Entonces ya tenemos dos directivas, dos instrucciones. La primera fue: sigue el arca. La segunda: santificaos. Y luego vamos a escuchar la tercera. Dice: sal y quédate quieto. El versículo 11. Josué capítulo 3, versículo 11. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. O sea que le está diciendo a Josué: dile a los sacerdotes que no se atemericen, que no tengan miedo, que no se sientan intimidados por el río que está desbordado, sino que lleven el arca con los palos de acacia, que bajen tranquilamente hasta donde el río les dé al borde de sus vestiduras, y les dice que salgan y que se mantengan quietos. Y van a ver que Dios empieza a hacer obras maravillosas. Cambio de método. Ya no la nube. Ya el pueblo no está siguiendo la nube. Está siguiendo el arca, la presencia del Dios Todopoderoso. Y aquí escuchen bien. Ha llegado el momento de la verdad. Los sacerdotes llevan el arca. Bajan. El río todavía está desbordado. Todavía está inundido. Pero van a obedecer la palabra de Jehová. Se meten tranquilamente hasta que llega el agua al borde de sus vestiduras. Se mantienen tranquilos. Imagínese usted la corriente y luego el agua sucia y cuánta cosa, ¿no? Pero ellos mantuvieron allí su tranquilidad. Y aquí quiero decir algo: no te dejes llevar por lo que ves. Sigue el arca del pacto, entra al río y espera cosas asombrosas. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que vemos. Ay, mira, nos espantamos por las noticias. Nos espantamos
porque aquí esta familia está pasando un mal tiempo y parece que nos impacta, pero nosotros debemos mantenernos tranquilos, seguir la instrucción de Dios. Dice primero sigue el arca, santificaos, y lo dice entren al río tranquilamente, aunque vean que todavía está furioso, que las aguas todavía están tremendas, pero dice tengan fe, porque Dios va a hacer una cosa asombrosa en medio de ustedes. Esperen cosas asombrosas. La orden de Dios es que pisen el agua, que se mojen los pies. Y muchas veces somos un poco tímidos, ¿no? Es fácil platicar la cosa, pero cuando vemos el río Bravo, ¡ay, Señor! Nos falta otra oración todavía. Pero si llega el momento de la verdad, el momento en donde la fe nos mueve para adelantar en el camino de Dios y en el tiempo de Dios, y llegamos a ese momento en que debemos actuar según lo que Dios ha dicho, no lo que sentimos, sino lo que Dios ha hecho o ha dicho. Y cuando hacemos lo que Dios ha dicho, empezamos a cruzar el Jordán. ¿Qué sucede? Cosas asombrosas. Déjenme explicarle. Alguien notó que el agua estaba retrocediendo. Estaba cayendo rápidamente. En un lugar arriba, más allá de la vista de estas personas, las aguas se estaban amontonando en un gran montón, como unos 27 kilómetros de distancia. La gente ni podía ver, pero las aguas se estaban amontonando, como cuando Israel salió y cruzó el Mar Rojo. Las aguas se amontonaron. Dice la palabra de Dios que el lecho del río estaba seco. Estaba desnudo hasta el mar muerto. Léalo, ahí está en Josué 3. El trueno del río que estaba desbordándose fue reemplazado por el trueno de Dios cuando empezó a cruzar la gente en un gran enjambre. Aleluya al Señor. Aleluya. Escuche lo que dice la palabra en Salmo 114:5. ¿Qué sucedió, mar? Que huiste. Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Gloria a Dios. Él le dice el salmista: ¿qué te pasó, Jordán? Tú que estabas desbordado. Tú que habías ahogado mucha gente, y aquí está el pueblo de Israel, y huiste tú de todo eso. ¿Dónde estás, Jordán? Cosas asombrosas hace Dios cuando su pueblo sigue las directivas que Él insiste, que Él nos pone, que Él nos da como regalo. Dice, sigue el arca. Dice, santificaos. Sal y quédate quieto. Y cuando uno hace eso, vamos a ver cosas asombrosas. Y como dice el capítulo 3, nunca hemos estado aquí. No hemos caminado esto. ¿Cuándo se había visto una pandemia como estas a nivel mundial? Nunca hemos experimentado aislamientos masivos y autocuarentena. Pero una cosa, estábamos seguros que el mismo Dios que retuvo las aguas para su pueblo todavía es el protector y proveedor de su pueblo hoy. Gloria a Dios. Una vez que pasaron al otro lado, nunca fueron los mismos. Escúcheme bien.
ahorita estamos un poquito ansiosos. Ay, Señor, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de los hermanos en la iglesia? Estamos un poquito con ansia, ¿no? Y que nos tronamos los dedos y esto y lo otro. Pero escúcheme bien. Una vez que el pueblo pasó al otro lado, nunca fueron los mismos. Pasaron de vagamundos del desierto a terratenientes. Dejaron de ser recolectores de maná y se convirtieron en cosechadores de fruta. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si nosotros estamos en este mismo tipo de transformación? Que Dios nos ha traído a un Jordán incruzable, impasable, para transformarnos en completo, para usarnos de una forma maravillosa. Esto lo sé. La misma advertencia que Dios le dio a Josué para el pueblo nos sirve a nosotros esta noche. Las directivas: sigue el arca. Mira, pon tus ojos en mí, no quites tu vista y todo va a estar bien. La segunda: santificaos, acércate más a Dios, conságrate a Él y todo te va a salir bien. Y la última instrucción es: sal y quédate quieto. Escúcheme bien. Dios te llevará a tu Jordán personal. Te mostrará que es imposible cruzarlo. Y luego abrirá tu Jordán de manera increíble. Esto que hemos leído esta noche no es un relato histórico solamente. Es decir, pues el pastor leyó aquí poquito de historia de Israel y qué bonito. No, sino este es un patrón para nosotros, un modelo. Porque estamos pasando de una época a otra época donde nunca hemos vivido y experimentado lo que estamos pasando. Pero te digo que Él nos trae a un Jordán personal y nosotros vemos, wow, es imposible funcionar aquí. Pero la cosa es que nos trae a un Jordán incruzable, impasable, imposible. Pero ¿saben qué? Nos va a mostrar que Él y solo Él puede abrir el camino para nosotros y va a secar ese río incruzable y van a ver las maravillas y la gloria de Dios. Es posible que esta noche hay alguien entre nuestro grupo que está en este mismo terreno, que está pensando: Señor, yo te he seguido a ti, te he sido fiel y mira, ahora parece que las cosas bambalean, que para acá, que se mueve, que las cosas no se entienden. Quizá tú estás muy cerca de la tierra prometida, nomás que hay una barrera. Tienes un Jordán sucio que no puedes cruzar. Tus circunstancias te dicen: no es posible. Pero para nuestro Dios no hay imposible. Afírmate en la promesa de Dios que le dio al pueblo de Israel. Esa palabra profética, y con esto voy a concluir, hermanos. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al geteo, al jebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. No hay enemigo, no hay nación, no hay tribu que te pueda resistir cuando tú haces lo que Dios te manda. Cuando tú obedeces la voz de Dios, no hay resistencia ninguna. No importa que sea cananeo, eteo, heveo, fereceo, gergeseo, amorreo o jebuseo o saduceo. Amén. Y entonces, hermanos, yo quisiera orar
para que Dios nos ayude a cada persona, cada uno de nosotros, porque estamos viviendo esta cosa donde nos hemos enfrentado con una etapa nueva completamente. Y hay que tener fe. Dios tiene una unción nueva para nuestros líderes. Y también tiene una palabra profética para su pueblo. Dice que no va a haber resistencia ninguna, porque todos los enemigos que ahorita resisten van a ser dominados. Entonces, hermanos, yo quisiera orar para que el mismo Dios que hizo pasar a Israel a través de esas aguas bravas en el río Jordán, ese mismo Dios nos haga pasar lo que ahorita nos parece impasable, imposible. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas que están escuchando mi voz esta noche y que tú les estás protegiendo y que nos has traído a este momento tan clave y que nosotros estamos viendo los antecedentes, estamos escuchando las noticias y para algunos parece la cosa que se ve tan imposible. Algunas provincias, algunas ciudades se ven muy afligidas por lo que está aconteciendo, pero tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo Dios que trajiste a tu pueblo a través de 40 años de estar en el desierto. Y tú les hiciste pasar ese río que estaba desbordado. Y te ruego que esta noche, Señor, tú, el mismo Dios, quisiste pasar a tu pueblo por ese río. Tú secaste, Señor, el fondo de ese río y los dejaste pasar con tranquilidad. Que tú hagas cosas asombrosas, que hagas cosas maravillosas, Señor. Cuando nosotros te obedecemos, escuchamos tu voz, seguimos tu arca, lo santificamos y luego te obedecemos y te seguimos. Yo te ruego que así como nosotros deseamos honrarte, deseamos obedecerte, tú honres nuestra voluntad, nuestra capacidad para obedecerte y seguirte y rendirnos a ti. Y que ahorita lo que se ve imposible para nosotros, Señor, tú hagas la maravilla y que nosotros podamos decir en verdad, el Dios de Israel me hizo pasar este momento tan imposible y te daremos la gloria y la honra en nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de su amor. Quiero ser un instrumento que utilices